Bien, arrancamos el segundo bloque de este noticiero y como decíamos en el inicio, hay diferentes cuestiones que están generando movimientos en el mercado internacional de granos y para eso vamos a hablar con el consultor Diego de la Puente de la firma Novitas. Diego, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola Nico, ¿cómo andás? Igualmente para vos. Bueno, muchas gracias, Diego. Por un lado tenemos una crisis económica en China, una economía china que no reacciona y no recupera los niveles de prepandemia. Por otro lado tenemos el clima golpeando los cultivos en Estados Unidos. Corregime vos si es así o no y si ves otros factores que estén generando movimientos en el mercado internacional de granos. Y bueno, la realidad es que hoy lo que tenemos es el impacto básicamente de lo que está ocurriendo con el clima en Estados Unidos. Ayer salió la condición de los cultivos, era feriado en Argentina, pero bueno, obviamente estábamos todos muy atentos a qué podía decir el USDA respecto a la condición de los cultivos y tuvo una caída muy fuerte respecto de lo que se esperaba y yo diría casi a la par de los niveles del 2012, ¿no? El 2012 fue un año muy complicado para Estados Unidos porque tuvieron la segunda peor sequía de la historia. Y si bien no podemos decir que se va a repetir lo mismo este año, lo que sí vemos es que por lo menos la condición de los cultivos viene cayendo al mismo nivel que en dicho periodo. Y obviamente es muy difícil que ya a esta altura la condición de los cultivos recupere a los niveles de los últimos años, ¿no? Que se ponga a niveles normales. Entonces, eso es un problema porque si esto continúa durante por lo menos que yo, 2 o 3 semanas más, ya íbamos a tener que hablar de recortes en los niveles de rendimiento y por supuesto que ese tipo de recortes, para que vos te des una idea, si vos bajás la estimación de rindes en soja y en maíz a los niveles del año pasado, que no fueron espectaculares, pero fueron rendimientos muy buenos, estamos hablando de 200, 300 kilos menos por hectárea, prácticamente en la soja te vas a una de las peores relaciones stock-consumo de la historia y en el maíz quedarías igual que el año pasado, cuando Luz está Ujú. proyectando incremento en los niveles de stocks del 50%. Entonces me Bien. parece a mí que eso es como el punto a seguir, estamos en zona de promesas. La pregunta es si esto se traduce después en cuestiones de oportunidades, ¿no? Si esto es una oportunidad para que los productores puedan empezar a hacer coberturas. Por supuesto, en la Argentina, todas estas grandes subas que hemos visto en Chicago no se han trasladado de la misma manera. Se ha aprovechado para por ahí poner los precios un poco más en paridad, en aquellos casos que se estaba pagando arriba la paridad. Eh, y me parece que las próximas 2 o 3 semanas son vitales en este sentido. Respecto a lo que es la demanda de China, yo te diría, hay cuestiones, yo escucho muchos colegas hablando de que la demanda de China está fría y que, pero la realidad es que cuando uno mira los números, que en definitiva es lo que hay que mirar, si vos mirás cómo viene importando China soja este año respecto a los últimos 4 años, las importaciones son récord. En el acumulado de enero-mayo, que son los datos de enero a mayo de este año, comparado con los últimos 3 años, las importaciones vienen siendo récord. Si miramos las importaciones de China más el sudeste asiático, también. Y la Ujú. proyección es que si bien no vamos a estar en los niveles de la campaña 2021, vamos a estar en los segundos niveles de importaciones de granos más altos de la historia, tanto en China como en China más el sudeste asiático. Sí, y además El Fondo China, Monetario Internacional muestra que se va a recuperar la economía de China. O sea, que a- se va a recuperar la economía en los países emergentes, incluido China, ¿no? además China es un gran comprador de maíz también, digo, ¿no? Totalmente. Y si vos mirás lo que está pasando climáticamente en China, está lloviendo mucho en el sur, afectando la calidad de los trigos panaderos que tienen ahí. Recordemos que China es el principal productor mundial de trigo. Pero en la parte del norte, en la zona de la Manchuria, ahí muy cerquita a Mongolia y al sur de la Rusia siberiana, que es donde se produce el maíz y la soja, está seco. Y ellos están igual que en Estados Unidos, hemisferio norte, acaban de sembrar, con lo cual hay que seguir muy de cerca la cuestión climática porque puede ser un tema no menor. Ahora, dicho esto, también es cierto que estamos en pleno momento climático, en pleno momento de riesgo climático, entrando en la zona de turbulencia, pero si mañana cambia el pronóstico y empieza a llover, también lo que puede pasar es que los fondos de inversión que han venido comprando en las últimas semanas y que han de alguna manera exacerbado estos precios, también digan, bueno, ya ganamos lo suficiente, es una buena excusa para salir a vender ahora lo que ganamos, y entonces rápidamente esos precios, esta mejora de precio también la podés ver bajar.
Yo creo ya que de todas maneras hay un riesgo de caída en los rendimientos que Luzda va a tener que empezar a mostrar en el reporte de julio. Pero una cosa es lo que diga Luzda, otra cosa es el mercado. A mí me parece que si mañana te cambia el pronóstico y llueve, bueno, le van a quitar parte de este premio climático que le pusieron las cotizaciones. Después veremos si finalmente el rendimiento terminó siendo menor o no. Pero estamos en ese momento como yo digo, ¿no? En zona de promesas, en donde el mercado se carga de expectativa, lógicamente, en este caso particularmente porque tiene con qué. Y es ahí donde los productores, para mí, tienen que estar muy atentos como para poder empezar a tomar posiciones, sobre todo de cara a la campaña 23-24, que es una campaña para nosotros muy importante, porque es la campaña que va a solventar el impacto productivo que tuvimos en la actual campaña. Totalmente. Bueno, con respecto al estado de los cultivos en Estados Unidos, ¿recordás qué fue lo que dijo Luzda respecto de los principales cultivos que se siembran y se producen a nivel mundial? Sí, te lo leo porque no lo tengo en la cabeza Dale. perfectamente, pero digamos, hay caídas del orden de los, yo te diría, mirá, acá te lo digo. La caída, por ejemplo, en el caso del maíz, pasamos en una condición del cultivo bueno y excelente 55% contra 61% de la semana pasada y 69% del promedio histórico. Bien, una caída muy y la importante. condición, y la condición pobre a muy pobre pasó del 8 al 12%, o sea, se incrementó, o sea, no solo bajó la condición bueno y excelente, sino que se incrementó la que es la peor de todas las categorías. En el caso de la soja, 54% bueno y excelente, la semana pasada era 59% y el promedio es 68%. Claro. Vos ten en cuenta una cosa, Nico. Generalmente la condición de los cultivos, si vos lo miraras en un gráfico, yo te lo mostraba en un gráfico, vos lo que ves es que arranca la condición del cultivo en el orden cerca del 65 o 70% y empieza a caer, a deteriorarse, porque esto es como cualquier ser vivo. Yo como digo, ¿no? En las charlas a la gente, le digo, vos nacés con la piel tersa, ¿no? Olorcito a bebé, divino, sin arruga, y después te vas poniendo. La medida que vas pasando tu vida te vas poniendo pelado, gordo, con arrugas, ¿no? Bueno, acá pasa lo mismo. El cultivo arranca con el poder y la energía germinativa que le da la semilla. Entonces el cultivo arranca con toda esa situación. Y después, en la medida que va evolucionando, se va deteriorando como cualquier ser vivo. Entonces, si vos arrancás habitualmente con el 70% de la condición de los cultivos bueno y excelente, y hoy arrancaste debajo del 60, 10 puntos menos, y hoy estás en el 50 y pico, es muy difícil que después vos puedas tener, no sé, 3 o 4 o 5 semanas consecutivas de mejora en la condición de cultivo, que no, creo que ocurrió en el maíz en 2020, pero no es habitual que ocurra, como para vos ponerte al nivel de años normales. Claro. Entonces, Vos lo que estás diciendo es que el daño se va a dar, hay que después tener más precisiones con el paso de los días para saber cuál es el nivel de daño, pero ya claramente vamos a una cosecha norteamericana menor a la prevista inicialmente. Debería ocurrir eso y por supuesto que en la medida que en las próximas 2-3 semanas vos continúes con un deterioro en la condición de los cultivos, ya estaríamos entrando en una situación un poco más compleja, ¿no? Entonces, por eso yo le digo a los productores, cuando en las charlas, recién de una charla de la mañana, cuando me preguntan, le digo, mirá, ¿estamos en zona de promesas? Porque la pregunta es, ¿estamos en zona de promesas? Sí, estamos en zona de promesas. Ahora, ¿cuándo llega la oportunidad? ¿Es momento ahora? ¿Tenemos oportunidad más adelante? Bueno, eso no lo sabe nadie. Yo lo que digo es que tenemos que estar muy atentos en las próximas 2-3 semanas, tomando decisiones a partir de ahora. Aquel que quiera, aquel que tenga, digamos, un poquito de menor aversión al riesgo puede esperar un poco. Pero yo digo, mañana te empieza a llover y los fondos se te dan vuelta y te vas a quedar diciendo por qué no hice coberturas en estos precios. Yo creo que hay que empezar despacio, haciendo coberturas de la campaña nueva, mirando el pronóstico de Estados Unidos, mirando qué pasa con la condición de los cultivos. Y después un detalle que se está viendo en el mercado de hoy en Chicago, que es la baja fuerte que está teniendo el mercado de aceite. Ustedes saben que la EPA es el organismo de Estados Unidos que controla toda la cuestión medioambiental y esta semana la EPA iba a difundir los niveles de uso mandatorio de biocombustibles, ¿no? O sea, cuánto es por ley lo que se tiene que consumir en el caso del
digamos, del biodiesel, de aceites y grasas, para la producción tanto de biodiesel como de diésel renovable, que es un nivel de combustible superador del biodiesel porque puede reemplazar 100% del gasoil mineral. Y lo que está pasando es que la EPA, si bien aumenta el mandato de biocombustibles este año respecto al año pasado, lo hace en una menor cuantía de lo que el mercado esperaba. Y con la cantidad de plantas de diésel renovable que se están haciendo en Estados Unidos, esto es como que cayó como una noticia negativa. De hecho, los precios de Chicago hoy están trepando de nuevo, el maíz, la soja, el trigo. La soja estaba, hasta donde yo la vi hace un rato, estaba 35 puntos arriba, pero el aceite estaba bajando un 6%, ¿no? Como consecuencia de esto. Entonces, son todas cosas que también tenemos que ir viendo porque en la vorágine de lo que está pasando con el clima va arrastrando, nos va llevando puestos, pero también ocurren cosas, detalles que no son menores y que tenemos que seguirlos muy de cerca. Así que yo diría que hay que empezar a hacer coberturas despacio, mirando el pronóstico climático, la condición de los cultivos, que es lo que está más en boga hoy y lo que está generando esta reacción del precio, pero que tampoco se transforme en una sobrereacción y que nosotros estemos pensando que esto va a seguir cuando el mercado por ahí está empezando que tiene que ajustar. Entonces, iría tomando coberturas despacio, pero sin dejar de hacer. Bien, Diego, ¿y qué tipo de coberturas hay a mano para el productor? Digamos, si uno quiere ir al mercado de futuros puede cubrirse, pero a lo mejor, teniendo en cuenta que recién está dando los primeros pasos la campaña 23-24, bancar las variaciones de precio implica tener mucha espalda financiera. ¿Hay seguros de precios ya disponibles para el ciclo 23-24? Sí, hay. Digamos, por supuesto, estamos a un año vista de la próxima cosecha, con lo cual, de la próxima cosecha gruesa, con lo cual, digamos, a mí que me encanta, yo soy fanático de las opciones, ¿no? De los puts, de los calls, porque justamente lo que hacen es darme esa flexibilidad que vos estás diciendo, ¿no? De tener esa cosa de poder manejarme en un año que seguramente va a ser muy volátil, porque la primera parada es la de Estados Unidos, que está viniendo complicada. Después tenemos la parada sudamericana. Y en un año niño, el clima puede ser bueno para nosotros, pero para la zona de los cerrados en Brasil, que es la más productiva de Brasil, y yo diría del mundo hoy, bueno, digamos, no está tan claro que el clima sea bueno para ellos. De hecho, los brasileños dicen que para ellos no es bueno en esa zona un año niño. Entonces digo, ¿cómo hacemos para poder estar haciendo coberturas que estén vinculadas a los precios, a tratar de cerrar negocios que sean rentables, pero no dejar de tener esa flexibilidad que si mañana el mercado sigue traccionando la suba, yo pueda acompañar? Para eso es fácil, no hay que hacer cosas demasiado estrafalarias ni muy osadas, simplemente vendiendo algo de soja, comprando un call sobre mayo o sobre noviembre Chicago, aquellos que puedan hacerlo, para estar vinculado a lo que pasa con el clima, es una alternativa válida. La otra es empezar a buscar puts sobre mayo del año que viene, pero yo haría un mix entre algo de venta con compra de calls, algo de compra de puts, que claramente los puts me van a dejar pisos mucho más bajos porque, digamos, estando a tanto tiempo de la cosecha, tienen un valor tiempo muy alto y son caros, pero claramente yo creo que hay que ponerse en modo campaña 23-24, hay que empezar a hacer coberturas despacio, como digo, por ahí empezar a hacer una cobertura del 10%, 10-15%, de la gente dice, y bueno, pero 10-15%, bueno, te queda el 90-85% sin cubrir todavía. Entonces digo, pero hay que empezar a poner, como yo digo, en la solapita del Excel, que diga ventas o coberturas de la campaña 23-24. Ya tener un piecito puesto en la próxima campaña, como para empezar a entrar en modo campaña 23-24. Y después, bueno, digamos, dentro de lo posible, usar las estrategias más flexibles posible, combinar las ventas de futuro forward con opciones, de modo tal que nosotros podamos tener, frente a mucha volatilidad de los precios, mucha energía que los precios muestren para un lado o para el otro, tener esa flexibilidad para poder, digamos, no quedarme enyesado en un valor. Diego, muchas gracias por la comunicación con el noticiero de Canal Rural y por el análisis sobre lo que está pasando en el mercado de granos. Un saludo, que tengas un buen día. Gracias, Nico. Abrazo para vos. Saludos. Un abrazo. Diego de la Puente, de la consultora Novitach, pasó por el noticiero de Canal Rural. Hacemos ahora la pausa, seguimos en el próximo bloque con más información.